Voy a grabar, permiso. Ya, las reuniones no están resultados. La idea era que ustedes me avisaran que ya podíamos reunirnos como pasado. La reunión del lunes pasado, nadie podía. Ahora escucho súper mal. Sí, Está Escucho como mal. entrecortado, como sí. entrecortado. Se quedó pegada la profe. Quizás la conexión, como... ¿Ustedes me escuchan? Sí, Sí, pero entrecortado. Muy cortado. Es que hay como pedazos de lo que usted dice que lo escuchamos como de corrido, pero después se queda pegado. Ya. Entonces, Me van diciendo si se queda pegado. ¿Ya? ya. 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 Entonces, no sé en qué parte me quedé, pero de que las reuniones no han funcionado, ¿cierto? Ujú. De que el lunes pasado nadie se conectó, o sea, nadie se iba a conectar. Ah, no está cortado ahí, ¿cierto? No. No. Ya. Que yo también tengo mis actividades, entonces para mí es complejo agendar una reunión de un día para otro y también en un horario que no sea el que yo destiné para la clase, ¿entiendes? Yo a esta altura imaginaba no estar en clases, entonces además tengo otros compromisos adquiridos, ¿me entiendes? Pero mi voluntad es poder adaptarme a ustedes. ¿Se ha cortado hasta ahí o estamos bien? No, está bien. ¡Yujú! Bien, ya. Y la idea que habíamos tenido y que habíamos conversado como el otro día en la reunión que tuvimos en Geo, ¿todo bien hasta ahí? Sí. Creo que no se va a poder llevar a cabo, ¿ya? Entonces tengo otra idea, que es que eh, yo voy a preparar un trabajo para 2 semanas, que es lo que al parecer va a suceder, ¿o no? ¿Se está pensando hacer el 6 de enero o no? Yo en un ramo, por lo menos en geodemografía, tenemos como el profe hizo la planificación y claro, partimos el 6 de enero. Pero en otros ramos habíamos acordado partir cuando se bajara el paro, pero ya el paro no, No se yo creo bajó. que ya no se bajó. Yo creo que Mm, hay que empezar a trabajar ya, porque si no, claro, o sea, yo lo que les preguntaba el otro día, porque a mí del departamento me están presionando demasiado para poder avanzar. A los profesores nos están mandando correos, 2 correos a la semana. Entonces, claro, yo les decía que en qué situación estaban ustedes, porque en mis tiempos, cuando estábamos en paro, no habían clases, no se tomaban evaluaciones, el profesor no iba, los estudiantes no íbamos. Entonces, claro, esta es como una situación distinta. A mí como Sí. profesora me preocupa y que hayan personas que, por distintas razones, no puedan realizar actividades, ¿me entiendes? Como no me parece justo a mí pasar materia para quienes, por eso ponía entre comillas, para quienes quieran estudiar, para los que no quieren estudiar, dejar fuera. Pero de verdad siento que existe esa presión de que tenemos que hacerlo, ¿sí? Y más encima en otros ramos ya lo están haciendo, por ejemplo, en ambiental lo están haciendo, ¿cierto, Alejandra? Sí. Tengo dos ramos que incluso uno ya lo cerramos. Ya se ¿Con cerró qué? el ramo con las notas de controles y la primera PEP. ¿No ve que mandó un comunicado a Solesi que con dos notas bastaba para cerrar un ramo? Ya, Entonces el profesor se lo tomó muy en serio y nos cerró el ramo de tajo. al tiro. Sí. Claro, yo como que cuando traté de hacer como una reorganización, por eso les escribí que el ramo el día lunes tiene 4 horas de clase pedagógica. O sea, es decir, nosotros, y son 2 clases en el fondo, perdimos muchísimas. Más la que ¿cómo se dice? Se suspendió por la ENEG y una que era la que yo falté la primera semana de clase.
Entonces, es súper complejo para mí, yo ya lo hablé en una reunión. Pero se me ocurrió lo siguiente, que es que yo voy a hacer un trabajo para 2 semanas, que sería del 6 de enero al 24, o por ahí. No sé, 20, lunes Ana, 20. espera. La idea es planificar un trabajo final desde el 6 al 24, en donde existan 2 clases presenciales, sí o sí, ¿ya? Ujú. Em, en mi ramo es complejo porque no es llegar y pasar la materia, hay que conversar, ¿ya? Entonces, del 6 al 24 de enero, cerrar el ramo con un trabajo y desde hoy día, en el fondo, hasta el 6 de enero, que va a ser una semana, eh, yo envié esos 3 métodos, que son algo que no necesariamente o sea, que no voy a evaluar, pero estaría la posibilidad de que de que se los explicara, por ejemplo, ahora, ¿ya? Ya. Eso. ¿No hay nadie más en la reunión? Porque yo vi que se conectó alguien más. Sí, el Seba. Somos 4 en el grupo. Solo falta el Seba. Quizás no sabe cómo conectarse. Mm. La Chiobi me dijo que no podía, que tenía un compromiso, no sé, y no podía. Ya, Y la Fran, no sé, lo voy a preguntar. ya. ¿Ustedes Ah, saben algo de sus compañeras Pamela y Javiera? no, No, de o la sea, yo, PAME yo he visto a por... la Pame, pero no, ¿Mm? yo he visto a la Pame, pero no he conversado con ella. Ya, Yo O sea, la he visto en Geo. por Facebook me he enterado sin querer que la PAME participa harto en las marchas, pero más que eso nada. ya. Ujú. Que ahí invité a Sebastián, pero no pasa nada. Quiero ver. Ya. ¿Les parece si les explico 2 de esos 3 métodos que están ahí? Ya, Sí, es que igual la Valera está grabando. Va a quedar esto grabado, entonces. Ah, ya. ¿Y cómo se puede grabar eso? No sé, o había un sea, botón. arriba dice, Alejandro está Sí. grabando. Ah, Alejandra está grabando. Ah, donde salen los tres como botones del micrófono y la cámara, ¿Mm? al lado izquierdo dice detener grabación Compartir vínculo. y al Mm, lado dice detener grabación. ya, ya, ok. Entonces ahora voy a compartir la presentación para poder ir haciéndola a la par. Bueno, ¿les parece lo que les decía? Sí, ¿Sí? Ujú. ¿Tienen alguna duda? ¿No? em, El trabajo de qué sería? Sería hacer algo de vulnerabilidad, pero no como yo lo tenía pensado, sino que aplicar como el concepto de vulnerabilidad al espacio geográfico con método HP, pero hecho muy simple, muy, muy simple. Ya, Entonces, la primera clase sería hacer el árbol de problema para analizar el problema, para que nos quedemos con alguna noción de cómo se hace eso. Y ya la segunda clase sería aplicar el método en sí. ya. ujú, ¿Ya? Eso. ya. Yo espero que tus compañeros puedan... mm, ¿Les compartí algo? ¿Salió, no? No está, sí, Sí, es su pantalla, ¿no? Sí. Sí, ¿eso es mis cosas? O sea, sí, sí. Ay, ay, ay. Espérense.
Pero parece que se puede compartir como solo la presentación. Es que no me resultó delante, bueno, pero es que no me podía ni conectar. Me va a salir. Ya, ¿ves? Espérenme un momento. Ya, ahí que se compartió. Nada. Al menos yo no veo nada. Lleva la pantalla negra. Sí, Ahí. igual. ¿Negra? Sí. Ahí. Mm, ¿Y por qué a mí me aparece? Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Ahí está, dice evaluación multicriterio. ¿Sí, sí? Ya no veo nada. Qué raro. A mí sí me cargó. O sea, sí se ve. ¿Se ve la pantalla grande de evaluación multicriterio y método estadístico? Sí. Si yo avanzo, avanza. Sí. Ay, qué emocionante. Ahí está la voz. Pero la Ya. ve la Ale. No, Ah, no, no. ya no lo veo. ¿Y por No qué? me cargó. No sé. Tal vez tiene que compartirlo conmigo también, ¿o no? Es que es No, con pues, toda esta llamada. claro. Es con el grupo entero, ¿no? Sí, pues. Está ahí compartido. ¿Te dice vista previa no disponible? ¿Aló? No. No, no me dice nada. A ver, lo hice otra vez. Ahora sí. Súper. Sí. Ya. Entonces voy a explicarles este método que es súper, hiper simple. No las veo, Sofía. Bueno, Yo las veo chiquititas arriba. Yo igual. ya no importa. Ya, bien extraño va a ser hacer la clase así, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ya, en evaluación multicriterio existen distintos métodos. Algunos son más simples, otros son más complejos, algunos son para utilizar variables solamente cuantitativas, otros solamente cualitativas. Eh, Hay algunos que puedo utilizar un mayor número de criterios y otro un menor número de criterios. Este método estadístico, ustedes se van a dar cuenta que es como algo súper simple porque en realidad utilizar matemática, pero se puede usar para algún trabajito o algo que tengan que hacer en el futuro, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve? Como dice ahí, puedo ordenar jerárquicamente una serie de alternativas. Las alternativas van a ser por lo que yo quiera decidir, porque este es un proceso de toma de decisión. Entonces, la evaluación multicriterio la puedo utilizar para poder decidir por una alternativa o para poder estudiar una alternativa. ¿Ya? ¿Entiendes hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, algo que es distintivo de este método es que el valor que nosotros vamos a obtener es un valor medible y comparable. Es un valor medible y comparable que es adimensional, es decir, no tiene unidad, ¿ya? También tiene otra ventaja que es que no requiere de un software especial, pueden utilizar una calculadora y se basa en las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Recuerdan alguna ustedes? ¿De estadística, por ejemplo? Eh, La mediana. sí. Exacto.
La mediana, la varianza, la moda, la desviación estándar, ¿ya? Entonces, como retomar conceptos de ese tipo. Y también este método permite realizar un análisis de sensibilidad, que es para poder ver un poco cuán robusta es el análisis o la decisión que nosotros vamos a tomar. Entonces, este método, en resumen, es calcular este puntaje Z, que sale ahí, que es un valor estandarizado, es decir, adimensional, no tiene unidad. Este valor Z se calcula con el valor observado menos el valor del promedio y dividido por la desviación estándar. ¿Ya? ¿Tienen alguna Sí. duda? ¿No? ¿Se acuerdan Muy que bien. esta es la varianza? ¿Sí? Ya, entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ir un ejemplo al tiro. Necesitamos, en este caso hipotético, identificar el mejor emplazamiento de un centro recreacional. ¿Ya? Un centro recreacional podría ser un centro de veraneo. Entonces tengo 3 alternativas, o sea, 3 opciones de localización para ese mejor emplazamiento del centro recreacional. Uno de ellos es el lago Rapel, el otro el lago Bichuquén y el otro Laguna de Aculeo. 3 alternativas, 3 opciones. Esas alternativas y esas opciones yo las voy a medir de acuerdo a distintas variables. Estas variables son el símil de lo que uno podría decir los criterios. Es decir, en base a estas variables o criterios, yo voy a definir cuál es la mejor alternativa para localizar este centro recreacional. Pero antes tengo que medirlo, tengo que evaluarlo, ¿ya? Entonces, para ello, en este ejemplo consideramos número de camas como primer criterio, metros cuadrados de playa, superficie de bosques, población residente, número de pubs y restaurantes, superficie cultivada, concentración de nitratos y concentración de amonio. ¿Les llama la atención? ¿Entienden por qué se pueden estar considerando estos criterios o estas variables? O sea, es como lo que o sea, sí, pues lo único es lo que uno considera como a la hora de comparar las mejores, las opciones. Exacto. Entonces, número de camas, Profe, ¿sí? ¿y por qué concentración de nitratos y de amonio serían también criterios? ¿Por qué cree usted? ¿Tiene que ver con la calidad del agua, tal vez? Claro, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué es como algo entretenido en este método que yo puedo considerar algunos criterios de forma negativa? Entonces, en este caso, la concentración de nitratos o de amonio, que puede ser en el agua, la voy a considerar como algo negativo, ¿ya? Es Ah, decir, sí. a mayor número de camas, a mayor número de metros cuadrados de playa, de superficie de bosque, de población residente, de número de pubs y restaurantes y de superficie cultivada, la alternativa va a ser mejor. Pero a mayor concentración de nitratos o a mayor concentración de amonio, la alternativa va a ser peor. Y por lo tanto, en este método, solamente en este método, se consideran con un valor negativo. Esta parte es súper importante y en general siempre se confunde. ¿Ya? Si yo tuviese otra evaluación, por ejemplo, en donde yo considerara, en vez de concentración de nitratos o concentración de amonio, y cambiara eso, yo dijera, voy a contemplar un criterio o una variable que voy a llamar costos. Sería exactamente lo mismo para un inversionista. ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, los costos para un inversionista, a menor costo va a ser mejor. A mayor costo va a ser peor. Entonces, si yo quiero hacer una revisión rápida de alternativas de inversión,
con el método estadístico, yo voy a considerar que los costos es un criterio negativo y por lo tanto el valor que voy a utilizar también va a tener un signo negativo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. 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 El Seba dijo como que no sabía cómo usar esto. Pero no está sabe. dentro, está en la llamada, pero ¿No puede ver el videollamada? no sé. No sé. Es No, que yo no puede. es que ahí tiene que tener algo con su configuración. Mm, Espérame. Ya. Ahí le escribí. Ya, entonces tenemos esos criterios. Algunos son positivos y otros son negativos. Es decir, afectan de forma distinta a tomar la decisión. Algunos a mayor valor es mejor y otros a mayor valor es peor. ¿Cierto? ¿Quedó clarísimo esa parte? Sí. Ya, súper. Entonces, ¿cómo se calcula? La primera parte, si retrocedemos aquí, la primera parte era que teníamos que calcular, tenemos un valor observado, que es el valor en el fondo de cada una de las variables o criterios para cada una de las alternativas, y estos son los valores que tenemos que calcular, la desviación estándar y el promedio, ¿ya? Estos son los X sub I. ¿Se ve el cursor mío o no? no, yo ahora estoy viendo en mi computador, pero no en la pantalla que. ¿Cómo? No O se ve sea, lo que que, no se ve, no se ve. no se ve lo que estoy diciendo. No, lo dejó de No. compartir, profe. ¿Y por qué yo la veo? Vamos a ver. Ahí sí. Sí, ahí sí. Sí. Parece que donde hablé en el chat se salió. ¿Ahora sí? Sí. Ya. ¿Ven el cursor mío? Ujú. Ya. Entonces, estos son los X sub I, los valores de cada una de las alternativas para cada una de las variables. X sub I, ¿no es cierto?, de número de camas para Rappel es 248. Y así. Entonces, lo primero que tenemos Ujú. que calcular es la media o el promedio, ¿ya? Para cada una de las variables criterios. Entonces, a partir de todas las alternativas que yo tengo y de todos los X sub I observados según ese criterio, yo calculo un valor promedio. Entonces, para número de camas, el valor promedio de todas las alternativas es 172,7. Y así para cada una de las variables. El valor promedio de todas las alternativas para concentración de nitratos es menos 1,35. ¿Se entiende? Sí. 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 Es bien simple este método, ¿ya? Así que, luego de calcular la media, tenemos que calcular la desviación estándar. Lo mismo, para las alternativas, y según cada uno de los criterios o variables, calculo la desviación estándar. Luego de calcular la desviación estándar y el promedio,
ya puedo calcular el valor Z. Voy a retroceder hasta el comienzo, porque no tengo una pizarra para... Entonces, esto era lo que teníamos que calcular, ¿se acuerdan? Puntaje Z, X sub I, menos el promedio, partido por la desviación estándar. Tenemos el X sub I, tenemos el promedio, tenemos la desviación estándar. Y eso es lo que vamos a calcular. Va a aparecer en esta tabla. Calculo para cada una de las alternativas y para cada criterio un valor Z. Entonces tengo un valor Z de número de camas para Rappel, un valor Z de número de camas para Bichuquén, un valor Z de número de camas para Culeo y así sucesivamente para todos los criterios. ¿Qué hago finalmente entonces para obtener un valor Z final para cada alternativa? Sumo todos los valores Z que obtuve para cada uno de los criterios según cada alternativa. Un Z final, es decir, un Z para la alternativa. Entonces, para Rappel, el Z final es 4,63. Para Bichuquén, el Z final es 0,48. Y para Culeo, el Z final es menos 5,11. En esta evaluación ya habíamos determinado en un comienzo que a mayor valor es mejor, ¿cierto? Por lo tanto, si tenemos que hacer una decisión o una elección o una ponderación con estas alternativas, quedaría de la siguiente forma. La primera opción o la primera prioridad debiese ser Lago Rappel porque su puntaje Z es el mayor, 4,63. En segunda prioridad, el Lago Bichuquén, porque Z es 0,48. Y la tercera prioridad, la Culeo, porque Z dio menos 5,11. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda? No. Es simple este método, encuentran que es simple, ¿no? Sí. Sí. Esto es como matemática muy básica. Entonces, lo importante aquí es que en este método no es un método de selección, sino que es un método para establecer prioridades en base a una revisión muy simple, muy acotada de criterios que tienen como algunas restricciones, ¿ya? Después vamos a ver cuáles son. Aquí podemos hacer también un análisis de sensibilidad. Podemos decir, por ejemplo, que ahora el inversionista dice que quiere tener un centro recreacional, pero en una zona que esté más despoblada. Entonces ahora este inversionista va a considerar que el tamaño de la población residente aporta de forma negativa. ¿Sí? Sí. ¿Qué tendríamos Sí. que hacer ahí en ese caso? Darle Pues- signo negativo. Exacto, le ponemos signo negativo. Y una nueva condición, por ejemplo, es que la superficie cultivada compita por el suelo como factor productivo. Por lo tanto, si la superficie cultivada es mayor, va a existir mayor resistencia a que en esa zona se instale un proyecto como un centro recreacional. Y se suman los criterios negativos. Como que yo dije, voy a ir al río Aconcagua, a donde está, qué sé yo, la producción de paltas, y los productores de paltas no van a querer que yo me instale con un centro recreacional, porque incluso los recursos naturales también van a poder tener un impacto, porque van a tener que dividirse entre el centro recreacional, entre la gente que habita y las personas que producen paltas. ¿Sí? Sí. ¿Están ahí? Sí. Yo no los veo. Yo veo solamente la pantalla del
de la presentación. Ustedes la están pudiendo ver, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Ya. Entonces, como criterios que a mayor valor es mejor, en este análisis de sensibilidad queda solamente el número de camas, metros cuadrados de playa, superficie de bosque y número de pubs y restaurantes. Y como criterios que a mayor valor no favorece a la alternativa, quedan población residente, superficie cultivada, concentración de nitratos y concentración de amonio. Volvemos a hacer todo el cálculo por criterio para cada una de las alternativas. Obtenemos el promedio, la desviación estándar y luego un nuevo Z por alternativa para cada criterio y una sumatoria final con un Z por alternativa. Y aquí cambia la opción. Como primera, segunda, tercera cambia, pero la forma de ordenarla es la misma. A mayor valor de Z va a ser mejor. ¿Ya? Esto para dar un Ya. ejemplo de que cuando se considera entonces que un criterio afecta de forma negativa, en el método estadístico lo colocamos con un signo negativo. Eso es. Y que la robustez de este método no sirve para seleccionar, sino para establecer prioridades, porque se fijan que con cambios en los criterios se genera una diferencia en el establecimiento de prioridades. ¿Se fijaron en eso, cierto? Sí. Ya, súper. Entonces, ¿cuál es la mayor debilidad de este método? ¿O qué es lo que nos sirve tanto? Es que la información que utilizamos solamente debe ser de tipo cuantitativa. Si se fijan, aquí no hay un criterio cualitativo, porque efectivamente hay un criterio cualitativo que diga, por ejemplo, alto, medio, bajo, mayor, menor. Nosotros no podemos obtener medidas de tendencia central. Al alto, medio, bajo yo no le puedo sacar promedio ni desviación estándar, ¿cierto? Entonces solamente podemos utilizar información cuantitativa. Tampoco podemos, o no es recomendable que nosotros incorporemos en estos métodos variables que sean subjetivas. Es decir, voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, pero a mí me hace mucho sentido cuando explico este método. Es como que yo diga, hace mucho calor, yo creo que hay 20 grados. ¿Entiendes? Sí. Algo que sea de percepción. No sé si ustedes alguna vez han escuchado el término percepción ambiental. ¿No? O ¿No? sea, sí, pero no, pero me imagino no, a qué se refiere. Ya, ¿y a qué se imagina que se refiere? Como que no sé, el nombre lo dice, no sé cómo explicarlo. Claro, Eh, percepción es algo que puede ser muy personal, ¿ya? Que no está medido, que no tiene como una confirmación. Y cuando yo aplico un método para poder elegir alternativas, seleccionar o estudiar, necesito datos precisos, concisos. Y eso no está cuando yo digo es lo que yo percibo. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, yo percibo que el medio ambiente está limpio. Ponga un número de una escala del 0 al 5. ¿Mm? ¿Cuánto cree usted que está limpio su barrio? Hay encuestas de ese tipo. Su comunidad, ¿es limpia o no? ¿Aporta al medio ambiente? ¿Se preocupa del medio ambiente? Evalúelo de 1 a 7. Esas son evaluaciones de percepción, pero no es un dato duro. No es que yo diga, yo puedo evaluar a la comuna o a mis vecinos si aportan al medio ambiente porque voy a medir la cantidad de residuos que reciclan versus la que no reciclan. Eso es un dato duro. ¿Se entiende? Ya. Y aquí hay otra cosa importante del método, que aquí no hicimos una ponderación de los criterios. O sea, todos los criterios son iguales. Yo me voy a meter un poquito. Yo digo aquí, número de camas para el inversionista
para nosotros, como evaluadores de proyectos ambientales, el número de camas es tan importante como el metro cuadrado de playa. Sí. Y eso tiende al error, porque en realidad, por ejemplo, yo podría decir, para mí como evaluador ambiental, mientras más metros cuadrados de playa pueda tener un centro recreacional, significa que está privando a la población de poder acceder de forma libre a esos metros cuadrados. ¿Me entiendes? En cambio, para el inversionista puede ser mejor mayor metros cuadrados de playa. ¿Ya? Entonces, la población que nosotros hacemos del objetivo, obviamente va a depender del lado en el cual nos encontremos y cuál sea el objetivo de nuestra evaluación. Entonces, en este caso, todo vale igual. Es lo mismo que si yo dijera número de camas por 1, más metros cuadrados de playa por 1, más superficie de bosque por 1, más. Es decir, 100% yo lo estoy dividiendo de forma igual. Porque yo como evaluadora ambiental que quiero proteger a la ciudadanía y que quiero proteger los derechos de las personas de acceso, por ejemplo, yo podría decir, no, para mí los metros cuadrados es un factor negativo y yo lo voy a poner, por ejemplo, como un factor, o sea, como un criterio negativo, y además le voy a dar mucha importancia. Eso va a valer el 50% de mi evaluación. Entonces yo podría decir metros cuadrados de playa por 0,5 más todo lo demás. ¿Se entiende? Sí. Sí, ya. Bueno, y aquí hay un ejercicio que es el que yo propongo que hagan y es el que me pueden mandar para que yo se los revise. Porque esto va a ser absolutamente voluntario. Lamentablemente yo quería sacar de este curso un ayudante o un ayudante. No sé si lo voy a poder hacer, pero para mí es súper importante que se aprendan al menos estos métodos. ¿Ya? Eso. Entonces, el ejercicio es, la ilustre Municipalidad de Santiago pretende instalar una ecoescuela gratuita y para seleccionar la mejor alternativa de localización, ha decidido contratarla a usted. La información que dispone para realizar el análisis se detalla a continuación, considerando los factores, variables, atributos involucrados en el análisis. Trabaje con 2 decimales durante todo el proceso. Entonces, los criterios que estamos utilizando aquí para poder definir la mejor alternativa de localización de esta ecoescuela son superficie, capacidad, costo e influencia. Por ejemplo, superficie. Representa la superficie que abarca la ecoescuela, metros cuadrados. En este caso, se considera que la unidad mayor es mejor. Son alternativas de localización que yo tengo información. Y una de ellas son los metros cuadrados disponibles que tengo para poder hacer esa ecoescuela. Capacidad representa la cantidad de alumnos que puede recibir. O sea, en base a esa superficie se hace un cálculo de cuántas serían hipotéticamente las personas que yo puedo recibir en esa ecoescuela. Entonces, también a mayor cantidad de personas que yo pueda recibir, va a ser mejor. Costo representa el costo de inversión para instalar la ecoescuela en millones de pesos. En este caso se considera que la unidad menor es mejor. ¿Cierto? Porque independiente hay que intentar que sea de menor valor y por lo tanto, según el método, como ya vimos, en este caso el costo lo vamos a tener que colocar con un valor negativo, ¿cierto? Sí. Y el último criterio se llama influencia, que representa el grado de influencia de la escuela del barrio. Esto es un invento mío, ya, esto es un ejercicio inventado por mí. Entonces, influencia podría ser que
cuánta influencia va a tener, como cuántas personas podría llegar, etcétera. Pero lo puse como un valor, esto no es un valor de percepción, sino que es una escala que se puede haber hecho en base a un estudio. ¿Ya? Son cosas que yo he visto y que tienen como bastante resultado. Entonces, como la influencia, la importancia, la injerencia que podría llegar a tener esta ecoescuela en el barrio donde se instale. Por tanto, a mayor va a ser mejor, ¿ya? El ejercicio es hacerlo con el método estadístico y, como dice ahí, realizar un análisis de sensibilidad considerando en el criterio influencia que la unidad menor es mejor. Es decir, primero hacemos con la información que está ahí disponible, pero luego se hace el análisis de sensibilidad en el valor de influencia negativo. Como Ya. que esa influencia la estuviésemos considerando como mala influencia. ¿Ya? Y ahí están los datos. Son 5 barrios: Barrio Yungay, Barrio Brasil, Barrio Concha y Toro, 18 y Barrio República. Los metros cuadrados de superficie, la capacidad en personas, el costo en millones de pesos y la influencia en una escala de 1 a 10. Y eso es lo que tienen que resolver. Y aquí hay bibliografía si ustedes quieren obtener más, ¿ya? Piensen que esto es un criterio, es algo que uno podría perfectamente llevar a un sistema de información geográfica, este método, Ujú. y hacer como superposición de capas de información donde cada una de las capas represente los criterios. ¿Sí? Ay, Sí, toda esa cosa quería hacer, pero bueno. ¿Ya? ya. Dudas, comentarios, fue muy rápido, y para mí es una experiencia nueva. Estoy dando lo mejor de mí para que resulte. ¿No? No sé, O sea, a mí me quedó todo claro en verdad. a mí igual. Me gustó, de hecho. Una buena forma de recuperar Y ahí este es material. como el más, es Es como lo el más más, simple del método, ¿no? Como el más... esto es lo más simple, Ya, ¿ya? ya. Pero es como la primera parte base para poder entender qué puedo hacer con un método de evaluación multicriterio. Ah, en este puedo solamente variables cuantitativas, en otro puedo cuantitativa y cualitativa. Eh, Puedo utilizar medidas de tendencia central. Puedo definir criterios que sean positivos y otros negativos. Eso es una evaluación multicriterio en sí, en general. ¿Ya? Eso. Entonces, si ustedes, porque ustedes van a pasar este video a sus compañeros, ¿cierto? Sí. Compañeros. Sí. Había un grupo que habían hecho cuando me mandaron algo de... No, yo voy a hacer un grupo mejor. Y lo va a Pero subir había ahí. un drive, ¿o no? Sí, que lo habías hecho tú, ¿sí? No, usted lo hizo. ¿Yo? No, es que había Sí. una foto, no me acuerdo ya. No, 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 hay otro de... Oh, pero no me acuerdo de qué era. No Pero importa, hay otro. ya, ahí habría que subir. Cuando nos reunimos la otra vez, como en los pasos de ciencia, usted hizo Ah, una carpeta de drive. verdad, ya, ahí podría subirlo. Ya, eso. ¿Les tinca ver el otro método? Ahora, ¿Sí? ¿Sí? sí. Sí, ¿quieren hacer un descanso de 10 minutitos? Y vemos el otro. ¿O quieren Ya. seguir O mejor? sea, yo estoy bien, pero... Yo igual estoy bien. Es que a las Ah, 11 tengo otra cosa que hacer. ya, sigamos, sigamos. Ya. Em, Voy a abrir el otro. Ujú. Ya. Este es otro método que se llama Brown-Gibson. No sé si lo están viendo o no. Parece que no. No, no sé. Ya le caché la onda, así que ahora sí lo van a ver. ¿Sí? ¿Lo ves? No.
No, yo no lo veo. A ver, Yo tampoco. Ahora sí, ahora sí. ¡Ay, qué emoción! ¿Se ve? Sí. Sí. Ya. Excelente. Ya. ¿Se ve? Sí. Entonces este método se llama Brown-Gibson. También es un método simple. Cuando ustedes, si es que les interesa o después quieren ocuparlo en algo, existen como ciertas diferencias dependiendo de autores, de cómo aplicar, pero la base va a estar en esta presentación, ¿ya? O sea, existen como ciertos detallitos, ciertas modificaciones que sucede mucho. Es como un señor inventa un método y después viene otro que dice, ah, pero yo creo que mejor lo aplicamos así, le cambiamos una variable, mejor consideremos esto de otra forma. Yo me quedo con la base, que es la que está en esta presentación, ¿ya? Entonces, utilidad o las principales utilidades de este método es que este sí permite incorporar variables cualitativas y cuantitativas, ¿ya? Y a diferencia del estadístico, este sí permite asignar ponderaciones de importancia eh, a cada uno de los criterios, ¿ya? O sea, ya no vamos a multiplicar por 1, ese 100% no se divide, ese 100% de importancia no se divide en partes iguales en los criterios, sino que vamos a eh, expresarlo en función de la importancia que tienen, por una parte los criterios cuantitativos y por otra parte los criterios cualitativos, ¿ya? Este método tiene 5 pasos y este método tiene como nombre, ¿ya? Uno de los nombres es los factores objetivos, que ya vamos a ver cuáles son. Otros son los factores subjetivos. Y tiene un último término que se llama como dice ahí el punto 5, la medida de preferencia de localización. Este método, en general, eh, viene desde la ingeniería industrial, ¿ya? Y por lo tanto es como para localización de empresas, ¿m? De empresas, de centrales, de por eso habla de la medida de preferencia de localización. Es ahí un poco donde nuestra carrera se mezcla con la ingeniería industrial. El ingeniero industrial entiende de como lo que pasa dentro de la empresa, pero nosotros somos quienes también analizamos o tenemos las herramientas técnicas para poder analizar lo que sucede en el contexto de esa empresa. Efectivamente, por zona para localizarlo, de acuerdo a criterios políticos, lo que hemos visto, ambientales, sociales, tecnológicos, económicos. No solamente es cómo funciona la empresa dentro. ¿Me entienden esa parte? Ujú. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, el número 1 es calcular ahí dice FO, son los factores objetivos. ¿Cuáles son los factores objetivos en este caso? Los que tienen información, costo. Toda la información de costo en este método, entonces, corresponden a los factores objetivos. Y esta que está aquí es la fórmula para calcularlo. Los pasos 2 y 3 tengo que obtener la importancia relativa de los factores subjetivos. ¿Cuáles van a ser los factores subjetivos? Los que no corresponden a costos. ¿Ya? Para poder determinar los factores subjetivos, tengo que utilizar dos vectores. Esto es como un trabajo matricial también, ¿ya? Entonces los factores subjetivos los determino con vector R y vector W. Vector R es en sí el valor del factor subjetivo, y el W
es el peso que yo voy a asignar a ese factor subjetivo. La medida de preferencia de localización la calculo así. K es el ponderador que en general me lo pueden dar, o si yo soy la evaluadora que decide utilizar este método, soy yo o el conjunto de evaluadores quien define cuál es el valor de K. Entonces yo voy a decir que K, en el fondo, es decir, cuánto más importantes son los factores objetivos por sobre los subjetivos. O sea, cuánto más importantes son los costos por sobre otros factores. ¿Me entiendes? Sí. O sea, este método es muy de verdad de ingeniería industrial porque separa y sigue dando la importancia o como teniendo un valor preponderante, una función preponderante, el costo. Divide todo lo que es costo y todo lo que no es costo. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Entonces, este es un ejemplo. Va a ser difícil, yo creo que lo entiendan aquí en una explicación porque esto es para irlo calculando en clases, ¿ya? Pero después con el ejercicio se puede hacer. Entonces, tenemos 3 localizaciones. Localización A, B y C. Y para cada una de esas localizaciones tenemos costos asociados a gas, telefonía, agua y luz. ¿Cuánto me sale entonces tener gas, teléfono, agüita y luz? Entonces, para cada una, ¿hay alguna de ustedes que tiene un micrófono muy fuerte que escucho mucho ruido de personas? No sé cuál es. Tal vez yo. Sí, yo estoy Es que sola, estoy- así que es extra. Yo estoy en el patio y se escucha tal vez las voces. Sí. Puede ser eso, ya. Entonces, ¿qué obtengo aquí? Los factores objetivos, entonces, eran los costos. Tengo todos los costos derivados de cada uno de esos criterios para cada una de las localizaciones y aquí obtengo el total. El total de costos para la localización A son 80.030. Para la localización B, 7.520 y para la localización C, 8.170. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cómo se calcula el recíproco? Sí, ¿Sí? está ahí. Sí. Aquí está, ¿cierto? Para calcular el factor objetivo de la localización I, en este caso, el factor objetivo de la localización A es el recíproco del costo partido por la sumatoria de los recíprocos. ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces, calculo el recíproco de 8.030, de 7.520, de 8.170, luego sumo esos recíprocos que me da el 0,000380 y finalmente estoy en condiciones de calcular la función objetivo o factor objetivo de cada localización. ¿Y qué es en el fondo lo que estoy haciendo ahí? Es asignar un porcentaje. Si ustedes se fijan, el 0,3278 es el 0,000125 dividido en el 0,000380. ¿Cierto? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Y cada uno de esos valores va a sumar 1. Ujú. O sea, como que sumáramos un 100%. Si yo considerara solamente los costos para la instalación de este proyecto o para la selección de una alternativa en base a estos criterios,
¿Cuál es el más relevante? ¿Por cuál debería decidir? El B. El B. No necesitábamos hacer todo esto para saberlo, ¿cierto? Sí, porque el más barato. Porque solamente, claro, porque es el menor valor. Claro. 7520 es el menor valor. ¿Ya? Pero estamos dentro de un método en que esto lo vamos a meter a otra fórmula. Entonces, ¿para qué le hice esa pregunta? Para que se dieran cuenta que el menor valor de costos me da el mayor valor de función objetivo o de factor objetivo. ¿Ya? Ujú. En este caso 0,35 es mayor que 0,32 y mayor que 0,32222 y por lo tanto debiese ser nuestra alternativa de localización seleccionada o como primera prioridad. ¿Ya? El paso número 2, tengo que determinar la ponderación de los factores subjetivos. Esta información que está aquí también se da desde un comienzo. Yo podría consultar a expertos o yo misma podría decir, como evaluadora, cuáles son los criterios o factores subjetivos y también cómo se ordenan. Cómo se ordenan me refiero a cuál es más importante, si es más, menos importante o igualmente importante. ¿Ya? Vamos a suponer que la instalación de esta industria considera 3 criterios como factores subjetivos. Esos criterios o factores subjetivos son disponibilidad de infraestructura, aspectos legales y clima. Disponibilidad de infraestructura para instalar, por ejemplo, una industria, ¿qué podría ser? ¿Qué se le imagina a usted? Como algún terreno disponible. Ya, tenemos el terreno disponible, pero ¿qué Ah, podría haber en ese terreno que fuese como llamativo para alguien que quiere instalar una industria? Por ejemplo, si hay un que galpón, tenga buena conexión, como claro, que tenga buena conexión. ¿Qué ujú. más? Que tenga un galpón, Conexión vial, tal vez. que O tenga sea, conexión vial, a eso me refería. accesibilidad. Accesibilidad. Claro, esta disponibilidad de infraestructura, si se fijan aquí, nosotros no estamos diciendo a qué se refiere en sí, ¿cierto? Sino que estamos evaluando un criterio general que podría tener eh, como muchas aristas o formas de medirlo. Disponibilidad de infraestructura podría ser que el terreno mismo cuente con a lo mejor algún tipo de construcción que esa fábrica o industria lo pueda utilizar. O podría ser lo que ustedes mencionaron, que es accesibilidad, vías de acceso, cercanía a, por ejemplo, carreteras, ¿m? etcétera. Aspectos legales, si yo voy a instalar una industria, una planta de algo, yo necesito que esté saneada legalmente, que me lo arrienden, que exista un propietario de alguna forma establecido. No es que sí, le vamos a arrendar, pero el dueño es mi primo y mi primo me lo arrienda y ¿se entiende? Que el paño o el lugar de localización de alguna forma esté saneado legalmente. ¿Mm? Y clima, si yo quiero instalar algo, podría ser que no llueva tanto, que haga mucho calor, me importa realmente para mi fábrica o no, puedo trabajar eh, bajo un techo, puedo suplir un poco ese factor. Bueno, aquí estamos considerando eso, en esta evaluación. Este ejemplo dice que lo más importante aquí es, que es la parte de abajo de esta tablita,
el criterio más importante subjetivo es la disponibilidad de infraestructura. Luego, vienen aspectos legales, que a su vez es igualmente importante que el clima. ¿Ya? ¿Podría cambiar esta parte? Sí, podría cambiar. Depende del evaluador. Este ejemplo es solamente para poder hacer el ejercicio y explicar el método. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 factores subjetivos, y esos 3 factores subjetivos, de alguna forma, previamente a realizar esta tabla, dijimos cuánto más importante es uno que otro. Y eso está reflejado acá abajo. Disponibilidad de infraestructura, entonces, más importante que aspectos legales, y disponibilidad de infraestructura es más importante que clima. Y aspectos legales y clima son igualmente importantes. Entonces, esta tablita la llenamos. Si es mayor o igual, pongo 1. Si es menor, 0. Entonces, la primera parte, disponibilidad de infraestructura, ¿es mayor, igual o menor que aspectos legales? Mayor. Mayor. 1. Disponibilidad de infraestructura con respecto a clima, ¿mayor, menor o igual? Mayor. Mayor. 1. Aspectos legales con respecto a disponibilidad de infraestructura, menor. 0. Aspectos legales con respecto a clima, igual. 1. Clima con respecto a disponibilidad de infraestructura, menor. 0. Clima con respecto a aspectos legales, igual. 1. Continúo. Y para eso tengo que sumar las preferencias. 1 más 1. 2. Para aspectos legales, 1. Y para 1. Sumo este total, 2 más 1 más 1, 4, y comienzo a obtener la ponderación de cada uno de esos factores subjetivos. Otra vez, mi 100% lo divido, en este caso, en los 3 factores subjetivos que tiene el ejemplo. Entonces, obtengo que 2 dividido en 4, 0,5, 1 dividido en 4, 0,25, 1 dividido en 4, 0,25. Es decir, es un sinónimo de decir que disponibilidad de infraestructura es el 50% de mi evaluación para los factores subjetivos. Y el resto del 50% se divide en un 25% para aspectos legales y en un 25% para clima. ¿Sí? Cualquier duda me preguntan. Mayor o igual, 1. Menor, 0. Eso tienen que anotarlo porque no está aquí en la presentación. Entonces, voy a retroceder. Determinamos los factores objetivos. Determinamos la ponderación de los factores subjetivos. Y ahora tenemos que ordenar los factores subjetivos en las localizaciones. Aquí, ¿se fijan? No sé si se ve la flechita mía. Sí. Ah, súper bien. En esta parte de acá abajo, esto también es información otorgada, ¿ya? Por el evaluador. Yo podría decir, en base a datos, que la disponibilidad de infraestructura, los aspectos legales y el clima, también dentro de las mismas alternativas, yo puedo hacer una diferenciación, que es como el ejercicio de Brown-Gibson. Yo antes había definido qué criterios eran positivos y negativos. En este ejercicio antes, en el paso anterior, yo dije, respecto a los factores subjetivos, cuáles son más importantes y cuáles no. Pero ahora yo necesito ver cómo se comportan esos factores subjetivos en cada una de las alternativas, A, B y C. Y esa es la información que yo tengo acá abajo. Entonces, disponibilidad de infraestructura, esto lo vamos a tomar como información base, es que yo de algún lugar
supe, puedo corroborar, no es algo que me imagino, sino que es algo que yo corroboro con datos o información. Digo que con respecto a disponibilidad de infraestructura, en A es mejor que B y en B es mejor que C. Esa posibilidad de disponibilidad de infraestructura que conversamos hace un rato. Aspectos legales, lo mismo. La alternativa C es mejor que la A. Y la A es igualmente importante que la B. Si yo tuviese que definir entonces solamente por un factor subjetivo de aspectos legales, yo debería definirme ¿por cuál alternativa? ¿Cómo? La C. Por la C. Si yo tuviese que definir esta evaluación o decir solamente considerando el factor subjetivo aspecto legal, ¿con cuál alternativa me tengo que quedar? Por la C. Con la C. Si considerara solamente disponibilidad de infraestructura, con la A. Y en el caso de clima, podría ser la B y la C. ¿Sí? Disponibilidad de infraestructura, por ejemplo, ahí yo estoy diciendo que la infraestructura, la disponibilidad de infraestructura en A es mejor, es mayor, la prefiero, es más apropiada para localizar mi empresa, fábrica, industria, etc. ¿Entienden? Entonces, en esta parte de aquí, esto es lo que uno entiende por calificación. Calificación de los factores subjetivos en cada una de las alternativas. La otra parte de acá era la ponderación general de los factores subjetivos. Entonces, esta parte de acá hago exactamente lo mismo que antes. Mayor o igual es 1, menor es 0. Entonces, para cada una de las alternativas y con respecto a uno de los criterios, yo un análisis. Por ejemplo, para la disponibilidad de infraestructura, A es mayor que B y es mayor que C. O A es más preferible que B y B es más preferible que C. Si A es mayor que B, menor que A, 0. B es perdón. B que B, 0 y 0. Igual que en esta parte, hago la suma por alternativa para cada factor subjetivo. 1 más 1, 2, 0 más 1, 1, 0 más 0, 0. Hago la suma, divido 2 en 3, 1, 3, 0 en 3. Obtengo mi 100% y por lo tanto obtuve el vector ds, obtuve el vector de este criterio o factor subjetivo para cada una de las alternativas. Y así sucesivamente para los 3 criterios que tengo en este caso. Obtenido el R y obtenido el W, ¿qué teníamos que hacer? Multiplicar. Multiplico. Entonces, RJ1 es para infraestructura. RJ2 es para aspectos legales. Y RJ3 es para clima y ambiente. Para infraestructura, el índice era 0,5. Para aspectos legales 0,25 y para clima 0,25. Esta es una multiplicación de matrices al final, porque tengo por una parte las localizaciones y por otra los vectores que están implicados según los factores subjetivos. Y hago la multiplicación. 0,67 por 0,5 más
0,25 por 0,25 más 0 por 0,25 y obtengo finalmente el factor subjetivo para cada una de las localizaciones. Y al igual que en el anterior, también podría decir, bueno, ¿qué pasa solamente si considero solamente los factores subjetivos? Y en este caso, la preferencia de localización es A, B y C. Si aquí no me suma 1, es decir, no obtengo un 100%, esta parte está mala. Es una forma de corroborarlo. ¿Ya? ¿Están muy calladas, chiquilla? Sí, es que la Ale apagó su micrófono. Ah, Porque había mucha bulla por eso, ¿no? Sí. Sí, está ruidosa acá. ya. ¿Pero van entendiendo o no? Sí, sí, yo Este sí. igual está un poco más complejo. Sí. Ujú. Es No, y el que otro es más complejo. Pero no son imposibles. Después cuando uno le agarra la técnica ya lo puede hacer súper rápido. ¿Mm? Ya. Y aquí obtuvimos un K y un 1 menos K. ¿Se acuerdan? Ujú. ¿Qué es lo que iba a hacer esto? El K, La ponderación. la importancia relativa que tienen los factores objetivos por sobre los factores Sí, subjetivos. ¿Cuáles eran los factores objetivos? Los costos. sí. ¿Cuáles eran los factores subjetivos? Todo lo que no fuese costo y por lo tanto estuviese medido en otro tipo de unidades. Disponibilidad de infraestructura podría ser lo que conversamos, metros cuadrados, un buffer, una cantidad de buffer, de metros cuadrados de buffer, para saber el número de carreteras que están cerca del terreno, por ejemplo. ¿Mm? Ujú. No está medido en costo, está medido en número de carreteras. Eso. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El, ¿El K nosotros lo calculamos o nos lo dieron? El K, en este caso, para el ramo se los voy a dar yo, pero si usted utilizara esto, tiene que hacerlo como en conjunto con el resto de las personas que están evaluando y tomando la decisión. Ya. ¿Ya? Esperemos un poquito. Ay. Sí, fue bueno haber apagado el micrófono porque me estaba hablando muy fuerte, donde yo escuchaba muy fuerte. sí. Ujú. Y no se escuchaba muy bien tampoco. ¿No? No. O sea, ahora sí, pero antes no. Se Ya, entendía, pero era como difícil. ya. Entonces, en este caso, em, es que la frase es, por ejemplo, los factores objetivos son 2 veces más importantes que los factores subjetivos. En base a eso yo podría definir una ponderación de K, ¿cierto? Pero aquí en este caso los factores yo los di, que es que en el fondo los factores subjetivos en mi evaluación, en mi decisión, representan el 70%. Y los factores subjetivos importan en un 30%. ¿Ya? Ujú. Si uno revisa este método, es difícil encontrar un Brown-Gibson en donde el K sea menor que el 1 menos K, por lo que les decía antes. Está hecho por ingenieros industriales, voy a buscar que el costo sea el menor posible, podría no importarme necesariamente que me quede lejos de la distribución o de los centros de población, pero me importa que el terreno sea barato, que la luz en ese sector sea barata, que el costo en sí de estar ahí sea más barato que el de trasladar los productos a otros lugares. Y eso lo podemos ver actualmente, porque las industrias o las bodegas, ¿dónde se encuentran? En la Em, periferia. Exacto, ¿Cómo? exactamente. Ah,
¿Por qué? Porque los costos de agua, de luz, de mantención de esos lugares son más baratos. Y basta con que esté cerca de la carretera para que yo de alguna forma me pueda movilizar y tener centros de distribución intermedios antes de llegar a los supermercados, a los malls, a los centros comerciales, a las tiendas, etcétera. ¿Sí? ¿Les hace sentido eso? Sí. Ujú. Ya. Entonces aquí yo obtengo finalmente esta medida de preferencia de localización, MPL. Y como dice, es una preferencia. No es que yo diga, esta es su mejor alternativa, señor, sino que puede ser su mejor alternativa considerando esta información. Porque aquí, ¿qué información, por ejemplo, no está considerada en este ejemplo? Los proyectos ambientales actualmente, ¿qué está siendo cada vez más importante o requerido? Y El esperamos plan de que regulación. el plan regulador, exacto. Plan regular. ¿Qué más? Como el impacto ambiental. El impacto ambiental, muy bien. ¿Qué más? Aquí no hay ningún criterio en donde diga cuál es la opinión de las personas, Ah, verdad. ¿cierto? Ujú. Esto podría ser perfectamente una evaluación para instalar un relleno sanitario. Este ejemplo me gusta dejarlo amplio porque es una buena forma de hacer reflexionar y pensar de que esto aplica para muchos proyectos en donde el impacto ambiental no se está midiendo ni siquiera, o sea, no como un factor subjetivo ni tampoco como un factor objetivo. De hecho, un desafío ese de poder ingresar los aspectos o criterios ambientales y sociales en la evaluación de proyecto a través de costos, como cuánto vale un pájaro, cuánto vale la vida de las personas, ¿se entiende? Eso no está incorporado en los proyectos. Se podría decir que no existe precio para la vida humana. Y en este caso tampoco está incorporado la opinión de las personas. ¿Quién querría tener al lado de su casa un relleno sanitario? ¿Me entienden? Sí. Eso. Espérenme, aquí no está el... No, no está el ejercicio, pero les puedo subir... no, es que este lo cambié. Porque en el semestre pasado hice un ejercicio para los dos métodos finales. Sí. Pero les puedo mandar, o sea, les voy a subir un archivo Excel para que vean cómo se va calculando y un ejercicio para que puedan hacer. ¿Ya? Ya. Solo para darles una pincelada, para que podamos ver. Ay, no sé cómo se hace esto. Ya. Este es un método que tiene 10 pasos. ¿Mm? Es muy largo, hay que hacer varias cosas y tiene conceptos distintos implicados a los otros métodos, que son estos dos, concordancia y discordancia. ¿Ya? El próximo lunes 6 me gustaría poder ver este método para quienes quieran aprenderlo. ¿Ya? Pero lo que voy a tratar de ver es cómo mostrárselos, pero que sea no... me es complejo hacer la clase de los métodos vía online.
¿me entienden? No tengo la pizarra para ir mostrando, para anotar, ¿ya? Entonces, la otra opción, voy a ver si puedo hacerlo, pero como para tener una pizarra, mi pizarra que yo tengo aquí, y poder a lo mejor hacer la clase, no sé, voy a tener que ver cómo hacerlo, pero si ustedes le pueden dar una revisada a esto porque es largo, es bien largo, ¿ya? Vale, el otro que mandó, el... El método, ¿no se ve lo que estoy? Sí, Ah, no, no se ve. no, Ay, otra vez. o sea, yo no lo veo. Pam, pam, espérenme. El Electre, Electre, sí. mm, ¿Por qué no se ve? Qué raro. Tururú. A ver. Ah, qué raro. Ya, pero no importa, es el otro que mandé. Parece que es donde lo tengo como en versión no PPT, sino como presentación. Parece que eso claro. es. Sí. Bueno, ¿cómo ven ustedes esta opción de poder hacer dos ejercicios para cada uno de estos métodos? Me parece bueno, o sea, al menos así se aprende mejor, ¿Sí? se, se aprende, no, se adquiere mejor el conocimiento. Ujú. Ya, ok. ¿Qué piensan o qué creen de sus compañeros? ¿Van a poder responder a esta parte o no? ¿Cómo ven a los demás? Yo estoy súper preocupada. Porque a mí tampoco me gusta la idea de andar presionando, ¿entiendes? Yo sé que están en paro, entonces me parece como complejo. Me daría como pena que después sus compañeros que no han aparecido me digan, pero si estábamos en paro, profe, ¿me entiendes? Sí, pues, o sea, igual es que la única que no han aparecido es como la Pame y la... ¿Cómo se llama esta niña? Javiera. Javiera. A ver, Y en los otros ramos igual están avanzando ustedes. sí, Sí. No, yo no. Yo en ¿Ustedes ningún no? ramo no. en, O sea, está en mi la idea caso, de avanzar, pero no hemos avanzado. Al es menos. que yo O sea, creo que voy, un ramo tenemos voy en, como... Ay, disculpa. no, no me pasa nada. Es que yo voy como en último año, entonces como que se nota que mis cursos quieren pronto salir y terminar. Por Ah, ejemplo, yo soy la más atrasada en términos de nivel ya. y tengo muchos compañeros que están dando la tesis y están dando los últimos ramos, entonces ellos querían puro terminar nomás. Claro, Entonces, eso pasa. lo entiendo perfectamente. Por ejemplo, eso es otra cosa que pasa en este curso en particular. Yo tengo dos carreras y además mis carreras tienen una diferencia generacional importantísima, porque los de civil están en tercero, usted está en tercero, ¿no? Sí. Y ustedes Yo van voy en quinto, saliendo, yo voy en quinto, sí. ¿no? Si van saliendo, entonces ahí es complejo. Pero la Pamela y la Javiera van saliendo también, ¿o no? No, no sé en qué nivel son, pero yo soy la que está bien atrasada y el Seba también, el que se trata de conectar. Ah, ya. Que creo que está aquí, pero solo Sí, no lo vemos ni escuchamos. claro, pero Ah, Él no creo que escucha y me ve. sí, sí, aquí está, pues. Es que Sí, yo ahí lo... sí. está. Oli. Quitar. Ay, no, casi lo quité de la llamada. ¿Está aquí entonces? Sí, nos Está con mandó un nosotros. mensaje. ¡Qué emoción! Ya. Bueno, eso, voy a subirles el ejercicio Tienen el ejercicio de Brown Gibson, les subo el ejercicio de estadístico, les subo de Brown Gibson y voy a subir toda la información, todas las clases, ¿ya? Porque si comenzamos el otro lunes 6, eh, vuelvo a preguntar, ¿ese otro lunes 6 va a seguir siendo así? ¿O el otro lunes 6 si se baja el paro sería en la universidad?
¿Cómo ven ustedes eso? Porque a mí me complica coordinarme para poder estar y si después no llega nadie, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que pasó el lunes pasado? Sí. A mí se me fue definitivamente. Tenía Pero yo creo que algo buscando. presencial es como difícil. Es difícil. Sí. Ya. Entonces va a tener que ser así online nomás. Ujú. Pero tampoco es tan malo el método, yo creo. No, es complejo igual. Se pierde la O parte sea, pedagógica. claro. Sí. Ya, bueno, está bien. Entonces el otro lunes conversamos, esta opción de reunirnos 2 veces a la semana me parece bacán, pero de verdad yo también estoy complicada con mis tiempos. ¿M? Entonces, a partir del 6 hasta el 24, quizás podríamos fijar otra reunión y yo comprometerme siempre y cuando ustedes se comprometan a estar. Porque les insisto, cuando yo me programo para tener una reunión con ustedes, dejo de hacer otras cosas. Ujú. Entonces, si me piden otra reunión, perfecto. De hecho, para que ojalá pudiésemos aportar la mayor cantidad de contenido y lograr avanzar lo que más se pueda. Pero eso ya tendría que ser a partir de la otra semana. Entonces yo les dejo a ustedes la opción de poder decirme un día, pero no puede ser en la tarde, tiene que ser en la mañana. Ya. ¿Ya? Eso. En el horario también de 9 a 11. ¿Ya? Entonces, convérsenlo ustedes con sus compañeras, hablen por el chat, yo no tengo problema de encontrarme con 100, es como del curso de mi hijo, así que uno no revisa el WhatsApp en un día y se encuentra con 150 mensajes, no tengo ningún problema. Pero pregúntenle a sus compañeros y compañeras qué día pueden o qué día les gustaría. Pero el mismo lunes, no. Me refiero al lunes en la tarde, no, ni ningún otro día en la tarde, solamente en la mañana, ¿ya? Ya, ya. Ya, súper. Eso, pues. ¿Algo más que me quieran preguntar?